Te saluda Walter Hugo Sánchez, autor del libro Más que Vencedores, 7 pasos para ser un victorioso. En esta oportunidad quiero hablarte de un título que habla de violencia. En medio de tanta violencia e inseguridad, Dios es mi escudo. Este es el lema, el título de hoy de este pequeño mensaje. Y a manera de introducción, quisiera ya meterme en la palabra de Dios para poder entrar en el tema de hoy, que es entonces, en medio de tanta violencia e inseguridad, Dios es mi escudo. Creo que coincidiremos con eso, así que vamos arriba y vamos a comenzar con lo que dice la palabra del Señor. Este versículo introductorio en este tema, que lo encontré en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 34 y el versículo 28, y quería compartirlo contigo para que nos sirva para ir caminando y hablando un poco de las cosas tan importantes que son hoy en día la seguridad para nosotros, los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios entonces en Ezequiel 34, 28, no serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán en seguridad y no habrá quien las espante. Como decíamos al principio, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, la violencia en el mundo hoy es una rutina de todos los días. Infelizmente en un país o es más fuerte que en otro país, pero en definitiva la violencia está instalada en el mundo entero. Y he visto y comparto muchas veces y escucho muchas veces la gente hablando del miedo, ¿verdad? De la inseguridad que hay en la gente, en la sociedad principalmente, por causa de esta violencia impresionante que se ha venido sobre el mundo. Si bien violencia siempre hubo, eso no es nada nuevo, pero vemos cómo ha ido aumentando y no sé si no va a aumentar todavía más. Así que quiero hablarles un poquito de la seguridad que encontramos en Dios, nosotros, los hijos de Dios, que en realidad el temor es normal, porque a veces escucho a padres y madres, por ejemplo, hablando de la inseguridad en la primaria, en los colegios de secundaria, donde envían a sus hijos, niños y adolescentes, y cómo ellos tienen temor, ¿verdad?, de lo que está pasando en la calle, pero no solamente en la calle, lamentablemente, la violencia también se ha instalado en los propios centros de docencia, o sea, de estudio, ¿no? Con el llamado bullying que todos nosotros ya conocemos. O sea que la violencia viene de afuera y la violencia viene de adentro. La violencia se ha generalizado, lamentablemente, o como cumplimiento de la palabra de Dios. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser entendedores de las señales del fin, ¿verdad? Y una de las señales del fin que estamos viendo es la violencia que hay cada vez peor. Pero encontramos en Dios, encontramos en su palabra la fortaleza que necesitamos, ¿verdad, amigos y amigas, hermanos y hermanas? Nosotros debemos de vivir en confianza, en paz, en tranquilidad y confiar plenamente que tenemos un Dios que habita con nosotros día y noche, que donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, Él está a nuestro lado. Así que quiero ir caminando en las Escrituras. Ya te dejé el primer versículo introductorio a manera de introducción, que decía, habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Este debería ser nuestra confianza, ¿verdad? Pero sabemos bien que como hijos de Dios, nosotros también, si bien Dios nos ofrece seguridad, reposo y tranquilidad y paz y todo lo que nosotros necesitamos para cada día, pero también demanda de nosotros algunas cosas que también nosotros tenemos que hacer. En primer lugar, obviamente, el ser sabios, y si sabemos que vivimos en un lugar de violencia y que está instalada en la sociedad de la violencia, obviamente tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para prevenir, ¿verdad? Cuidarnos, cuidar a nuestros hijos, en la calle, en el centro de estudio, en el hogar, donde sea. Eso es parte de nosotros. Después la otra parte, gracias a Dios, Él está a nuestro lado, pero nosotros también tenemos que
Yo no me puedo parar al borde de un abismo o de un precipicio, tirarme para abajo y decir lo que dice la palabra. No, los ángeles del Señor me guardarán. Eso es imprudencia y una falta de respeto total a la palabra de Dios. Lamentablemente hay mucha gente que no entiende lo que realmente es seguridad. Piensan que seguridad depende todo de Dios. En verdad, depende de Dios, depende de ti, depende de mí, depende de nosotros, de que seamos sabios y responsables a la hora de hacer las cosas. Porque acá en el versículo de Isaías, quiero respaldar lo que te estoy diciendo, porque acá en Isaías, en el capítulo 32 y el versículo 17, mirá lo que dice la Biblia acá. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Claro que suena muy bonito, la mitad del versículo hasta el final. Eso suena muy bonito, reposo y seguridad para siempre. Pero ¿qué tal si leemos el principio y aplicamos el principio del versículo? Vivimos en un mundo de causa y efecto. Eso es una cosa normal, todo el mundo lo sabe. Pero muchas veces no entendemos eso. A nosotros nos duele la cabeza, ese es el efecto. Pero ¿cuál es la causa? Entonces, todo efecto trae una causa. Todo acontece porque algo lo produjo. Ese dolor de cabeza obviamente vino por alguna razón, por alguna causa. Y muchas veces los problemas vienen porque nosotros ignoramos las causas y no prestamos atención a las causas. Y es ahí que vienen los problemas después. Quejamos, nos lloramos, ¿verdad? Nos quejamos, sufrimos, pero no damos la verdadera atención que deberíamos dar a su palabra. Acá la palabra que te acabo de leer dice el efecto de la justicia, o sea que el efecto viene producido por algo. Tú tenés que producir esa justicia. El efecto de la justicia es la paz. Opa, sí, cierto, es paz. Pero ese es el efecto. Yo tengo que conducirme a esa paz. Yo tengo que hacer mi parte. ¿Cuál es la justicia? Bueno, ser obediente a la palabra de Dios. Yo sé que Jesucristo es la justicia. Él hizo la justicia para nosotros. Él trajo la salvación. Él nos libró del pecado, ¿cierto? Nosotros ahora, ¿cuál es nuestra parte? Bueno, hacer lo que dice la palabra de Dios. Confiar en Dios, pero obedecer su palabra. Y acá dice, y la labor de la justicia. Entonces, el efecto será la obediencia a su palabra y el trabajo o el esfuerzo que nosotros hagamos por confiar en Dios, pero también poner en práctica la palabra. Porque es muy fácil decir, no, yo estoy seguro porque Dios es mi fortaleza. Claro que es, pero tú también, así como yo, tengo que trabajar por eso. Yo tengo que trabajar por eso. Yo no tengo que hacer ninguna obra para que Dios me salve. Claro que no. No tengo que hacer ninguna obra. Yo no tengo ninguna obra que hacer para que Dios me salve, pero no para que Dios me cuide. O sea, Dios me cuida, pero yo tengo que hacer mi parte también. Tú tenés que hacer tu parte. Acá dice la palabra. Isaías es bien claro. El efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia será reposo y seguridad para siempre. Entonces, tenemos que ser entendidos. Tenemos que ser sabios. Tenemos que poner nuestra parte. Y Dios se compromete en la medida que nosotros también nos comprometemos con Él. Lo único que nosotros no tenemos que hacer nada es por la salvación. Esa es de gracia. No necesita de obras de nuestra parte para ser salvos. Ya Jesús pagó el precio. Pero estamos hablando, ahora entendeme bien, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de seguridad. Estamos hablando de escudo, de verdad, de cuidado, de protección de Dios que también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Así como el tiempo se va yendo y sabes bien que los videos son cortos y quiero ir derecho al grano, o sea, ser práctico y concreto en el asunto. Porque no es un estudio, es simplemente una reflexión. Quiero ir a otra palabra también, que también me anima mucho, también, que está en segunda de Samuel. Y me gusta mucho lo que dice David. Y te voy a decir por qué. Me olvidé de decirte el versículo. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículos 2 y 3. Yo quiero que prestes atención a los dos versículos. Porque los dos versículos tienen la misma confianza, la misma certeza. Fíjate lo que dice el versículo 2 y ahí vamos a encontrar algunas cosas que vamos a examinar. El versículo 2 dice de segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 2, dijo Jehová,
es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Fíjate que ahí David está citando tres cosas: la roca, la fortaleza y la libertad. Entonces, si nosotros fuéramos a parafrasear un poquito este versículo, ¿qué tendríamos que decir? Primeramente, tengo que ver si digo lo mismo que David. ¿Será que Dios es mi roca? ¿Dónde estoy afirmado yo? ¿Cuál es mi cimiento? ¿Verdad? ¿Cuál es mi cimiento? ¿A dónde estoy cimentado yo? ¿En mi confianza? ¿En mi poder? ¿O estoy afirmado en Cristo Jesús y su palabra? ¿Eh? Hay que ver eso. La segunda parte dice, mi fortaleza. Entonces yo te pregunto, ¿quién es el muro que te rodea? ¿Quién te rodea todos los días y todas las noches, donde quiera que estés, donde quiera que vayas? ¿Tú estás pensando que tu escudo no es la suerte? ¿O estás pensando que tu escudo no sea de repente tu habilidad para cierta cosa o alguna seguridad que tengas externa? ¿Cuál es tu fortaleza? Bueno, en realidad tendría que ser Dios. Y tu libertador, la misma cosa. ¿Quién es el que te libra del mal? Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sepas. Yo siempre le digo al Señor, Señor, gracias porque no me dejas ver. Porque si yo viera el mundo espiritual, seguramente sería aterrador. Por la cantidad de peligros que Dios nos libra durante el día y nosotros no sabemos. Tú y yo no sabemos cuando salimos a la calle cuántos autos Dios nos libra de que nos atropellen. O quién sabe cuántos ladrones o asesinos pasan de largo porque el ángel del Señor nos guarda. Tú no sabes eso, porque tú no lo ves. Yo tampoco lo sé, pero cuando termina la noche, cuando termina el día, le digo, Señor, gracias por todas las cosas que me libraste hoy y que yo no las vi. Pero menos mal que no las vi, porque sería aterrador ver cada cosa de la cual Dios te libra y que tú no sabes. Y el versículo 3 es la confirmación. Esta tendría que ser la confirmación que tú y yo teníamos que hacer todos los días. Fíjate lo que dice el verso 3, amado amigo, hermana querida. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Oh, gloria a Dios. Esa debería ser tu declaración todos los días, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Esa es la exclamación de alguien que sabía quién estaba con él. ¿Quién mejor que David para saber cómo Dios lo guardaba en medio de tantas batallas que tuvo que enfrentar? Por eso David tiene autoridad para decirnos esto. Pero él nos deja una expresión de confianza que tenemos que declarar. Fuera el temor, fuera el miedo. El miedo no es de Dios. El miedo es un sentimiento que obviamente somos seres humanos y lo experimentamos. Claro que sí. Yo no te voy a decir que no tenemos miedo. Yo no te voy a decir eso porque sería una mentira. Todos tenemos sentimiento y el miedo es uno de ellos. Pero cuando nosotros tenemos la confianza puesta en el Dios poderoso, chao miedo, chao temor, se va. Eso habla de confianza. Él dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo. Oh, mira qué lindo, mi amado. Qué maravilla. Saber que tú salís a la calle, que tus hijos van a la calle, que tus hijos van a estudiar, que tus hijos están en los centros de estudio y tú lo tenés ahí guardados con el Señor. Lo tenés guardado en oración. Me acuerdo de la película Cuarto de Guerra, y si no la viste te la recomiendo. Qué maravilla esa película. No se trata de guerra física, es una señora anciana que tiene un cuartito pequeño y le llama cuarto de guerra porque ahí es donde ella pelea la lucha espiritual en oración, orando, intercediendo por las personas, ¿no? Eso deberíamos hacer nosotros también, tener nuestro cuartito de guerra en el living, en el sofá, en el cuarto, en la cama, no sé, algún lugar donde tú te sientas cómodo, donde poder estar a solas con Dios y poder orar por tus hijos, por tu familia, por tu esposo, por tu esposa, por tus amigos, por quien sea, ¿verdad? Entonces, como el video está llegando al final y se me va el tiempo volando siempre, pero quiero decirte también que no solamente tenemos una batalla física, nuestros enemigos no son solamente físicos, inclusive te diría que casi nunca son físicos. La mayoría de las veces son espirituales. Entonces quiero dejarte, porque
repito, se me estaba yendo el tiempo. Pensé que iba a darme más tiempo, pero no fue así. Quiero dejarte entonces para que tú lo leas después, igual yo te lo leo así por arriba. En capítulo 6 de los Efesios, el apóstol Pablo le envía esta carta a la gente de Éfeso, a sus hermanos allí de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabía que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Como dice acá, fíjate, te voy a leer el versículo 10 al 13 del capítulo 6 de los Efesios, que tú sabes cuál es, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tu fortaleza, amado, viene del Señor. Y tu poder viene del poder de la fuerza de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vivimos en un mundo de acechanzas. El enemigo nos acecha, pero eso no puede hacer de nosotros personas temerosas ni miedosas. Por el contrario, un hijo de Dios que está firme en Cristo, que está firme en Dios, tiene fe, tiene confianza y sabe que Dios lo guarda. Porque dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, dice el verso 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Bueno, no me queda más tiempo, pero es eso lo que te quería compartir. Quiero decirte que Dios te bendiga y que Dios es tu escudo y tu fortaleza y en Él estás seguro, no solamente tú, sino tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, tu empresa, todo está en las manos del Señor y cuando vos confías, como decía David, ciertamente Dios te guardará. Quiero hablarles ahora a aquellas personas que todavía no han aceptado a Cristo y que quiero decirte que hoy es el momento. No esperes más, no hay tiempo para esperar, porque nadie sabe el mañana, solo Dios. No sabemos si hoy no sería el último día. Por eso te digo, haz esta oración breve y recibe a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Señor Jesús, te recibo en mi vida, te entrego mi vida, Señor. Llena todo mi ser de tu presencia, perdona mis pecados, me arrepiento de mis pecados hoy. Límpiame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén y amén.